después miramos la prueba. Entonces ustedes están viendo la pantalla ahí, ¿sí? ¿Me confirman? Dice interruptores y Sí, señor. tomacorrientes. Bien. Entonces, la idea es que pues vamos a trabajar pues los tipos que ustedes conozcan el día de hoy, lo que son los tipos de tomacorrientes, porque eso es, mejor dicho, uno podría hacer un curso solo de lo que son interruptores y tomacorrientes, porque hay una gran variedad, pero pues vamos a ver la parte más sencillita, ¿sí? Entonces, ¿cómo surgen pues esos interruptores y esos tomacorrientes? Entonces, históricamente, por ahí en los años 20, aparece lo que conocemos hoy como el enchufe de dos púas o dos patas. Antiguamente se conectaba con dos puitas o dos patas, ¿sí? Pero resulta que pues eso fue más que todo en Estados Unidos donde comenzó, digamos, el desarrollo de la electricidad y en Europa también, donde comenzaron a aparecer las primeras centrales de distribución eléctrica. Incluso en Estados Unidos al principio se distribuía la electricidad de tipo directa, o sea, DC, y pues después de que Nicolás Tesla con General Electric patentaran lo que es la corriente alterna, ya comenzó a distribuirse digamos, la que se volvió la electricidad para distribuir es la electricidad alterna que nosotros estamos mirando y que se produce con generadores porque es más fácil de generar en hidroeléctricas, en termoeléctricas, etcétera, que nosotros habíamos visto. ¿Listo? Pero pues eso requiere transformaciones para llevarlo al sistema de distribución y al final llega a nuestras casas y para que esa energía llegue a los aparatos o lo que nosotros conocemos como electrodomésticos, pues todos vienen para conectarse a lo que llamamos la toma de luz o el toma corrientes o el enchufe, etcétera. Bien, entonces lo que aparece ahí en el dibujo son esas antiguas clavijas o enchufes. Ese es un calentador más o menos de 1910, 1920. Pues se utilizaba antiguamente la electricidad pues para producir luz, pero también sobre todo para calefacción, porque les digo que Europa y Estados Unidos pues como a diferencia de nosotros tienen invierno, entonces se necesitaba de esos elementos que era lo más común. Bien, entonces, de ahí ya se salta a un tipo de enchufe que es el enchufe de tres patas. Ese ya aparece mucho más adelante. Es inventado alrededor de los 50, pero en los 70 es cuando ya comienza a volverse, digamos, un estándar eléctrico. Sobre todo, vuelvo a repetir, en los países tenemos básicamente tres tipos de estándares eléctricos a nivel mundial. Digo básicamente porque hay más, pero pues los más famosos son el estadounidense, el europeo y el japonés, tanto electricidad como electrónica. Bien, resulta que el enchufe de tres patas, pues al crecer toda la distribución eléctrica y pues nuestras sociedades se basan en la energía eléctrica, pues necesitará instalaciones más seguras. Entonces, la electricidad, como nosotros vimos al comienzo, tiene muchos peligros y pues se disminuye con lo que se llama un pin de tierra o una puesta a tierra, que es una protección contra, digamos, cuando hay cortocircuitos, que esa energía extra se vaya a lo que llamamos como tierra. Entonces, digamos que de esa época para acá vienen generándose esos enchufes de tres patas. Pero yo creo que en sus casas, en la mía todavía hay muchas personas que siguen utilizando enchufes de dos patas, ¿sí? A veces la toma todavía es tan antigua que es de dos patas, a veces la instalación de la casa no tiene toma tierra y instalan un enchufe de tres patas donde no está conectada la toma tierra, eso no sirve de nada y o a veces está conectada la toma de tres patas, pero usted coloca una T o coloca un dispositivo que tiene solamente dos. Entonces no está utilizando la protección a tierra. No todos los electrodomésticos necesitan conexión a tierra. Por ejemplo, ustedes se han visto que las licuadoras, por ejemplo, una cafetera, algunos elementos no, pero un horno microondas sí trae su conexión de toma a tierra, pero una nevera sí lo trae, ¿sí? Entonces estamos hablando que algunos electrodomésticos más delicados, sobre todo equipos de cómputo y equipos electrónicos como televisores, como radios, como computadores, entonces ellos necesitan esa protección de tierra. ¿Sí? To- Profe, ¿Sí? Cuénteme.
Pero digamos, bueno, para esos electrodomésticos que usted acaba de mencionar, necesitan Sí, polo polo a a tierra. tierra. Pues no es que lo necesiten, Y si pueden la, funcionar sin eso. por eso, y si la casa no tiene y uno compra como un adaptador que venden, ¿eso funciona? No, no. No, porque resulta que es la instalación eléctrica. Recuerde que nosotros ya vimos todo cómo funciona el tablero de mando hasta que llega hasta al tomacorrientes. Si ese cablecito que es de toma tierra, que es una varilla que debió haber sido instalada a 10 metros mínimo bajo tierra en su casa no se encuentra, no. En algunas casas antiguas las instalaciones de agua o incluso también algunas instalaciones eléctricas antiguas se hacían con cables, perdón, con tubos metálicos. Entonces en ese caso se utilizan los tubos como protecciones a tierra, pero es porque el tubo después llega y va y se entierra unos metros en lo que llamamos tierra literalmente, es decir, en las bases de la casa o del edificio. Pero si eso no existe, no. ¿Cómo sabemos si existe? Pues hay algunas pruebas, más adelante voy a explicar, pero si usted compra lo que se conoce como estabilizador, y es un estabilizador relativamente bueno, él tiene tres lucecitas y pues a uno le toca como revisar bien, porque no todos son iguales. Entonces hay veces que hay un check, una lucecita que es de toma tierra, y si esa está en rojo o no prende, en verde significa que su conexión o el estabilizador no tiene toma tierra o protección de tierra. Y eso significa que el estabilizador no va a proteger, no puede protegerlo. Eh, esos elementos que yo le digo que son electrónicos pueden funcionar y es más, funcionan sin la toma tierra porque es una protección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos se pueden conectar, tienen su energía desde que tengan la fase y el neutro, el adaptador funciona, pero en caso de un cortocircuito o en caso de una subida y bajada de corriente, un trasciente, un pico de voltaje, pues el elemento se puede dañar, mientras que si tiene la protección a tierra, no. Si estamos claros, es una cuestión de protección. Sí, Carlos, sí fue Carlos el que preguntó. Aló. Sí, sí me escuchó, Carlos. Sí, sí, señor. Eso, entonces Sí, señor. es eso, entonces tiene que revisar. Hay varias formas, yo después les voy a explicar, pues porque eso ya no es tan fácil identificar cuando no hay una buena tierra, una buena puesta de tierra. ¿Listo? Bueno, dentro de los tipos de enchufes, entonces tenemos muchísimos porque casi que, pues, digamos, si ustedes se ponen a revisar por internet o cuando uno viaja, sale del país, de pronto se da cuenta que si llevó, no sé, hay gente que lleva afeitadoras o los mismos cargadores de celular, aunque ahorita se volvió, digamos, con la cantidad de gente que está viajando entre países, se está volviendo más estándar las conexiones. De todas maneras, por ejemplo, Argentina y Europa tienen 220 voltios. Cuando usted conecta, es el de 220 voltios. Entonces, por ejemplo, lo que son portátiles y celulares, esos cargadores ya vienen para automáticamente funcionar a 110 y 220. Además de que hay un cambio en el voltaje que está en diferentes países, hay otro problema grave que es el de las conexiones. Ustedes están viendo en la imagen, en Dinamarca y en Groenlandia viene esa toma como viene ahí y como por ejemplo allá tienen invierno, si hay partes muy húmedas, esa es una toma con protección, es decir, que usted tiene que levantar ese elemento que está ahí para poder conectar y se conecta como con un círculo y se coloca de esa manera como aparece ahí, ¿sí? Ahí hay unas tomas que son como más de la franja de Gaza y aparece ahí. En Argentina, en Australia y en China, perdón, sí, Nueva Zelanda y China aparece esa que viene así. Son dos pines inclinados y uno central. Entonces, si uno lleva el conector que viene en dos paralelas, no va a funcionar. En Brasil es circular igual que en Argentina. Entonces, miren ustedes ahí la que aparece. A ver, sí, aquí está el puntero láser. Listo. Esta es la de Brasil. Entonces la de Brasil tiene aquí dos. No sé si ustedes han comprado elementos que vienen como con un adaptador. Y entonces viene un adaptador, pero viene este tipo de conexión que es la redonda. Que esa conexión redonda es muy típica de Brasil, de Argentina, y a nosotros nos llegan algunos productos que vienen de allá.
Sudáfrica y bueno, en otras partes viene esta que es rarísima, esta sí no la he visto por ahí. Esta que viene de India, bueno, etcétera, también está. Y la de Suiza y Europa generalmente es esa que ustedes ven ahí, que es muy parecida a la de Brasil. El europeo y el de Brasil y de Argentina son bastante parecidos, ¿sí? Pueden haber diferencias pequeñas en que en de pronto la distancia queda entre los tres pines, pero para eso existen un poco de adaptadores que les venden a los viajeros para que puedan utilizar, no sé si usted lleva una afeitadora, si lleva algún elemento que necesite de conexión, entonces venden eso. Eh, entonces, por eso aparece aquí, cada país tiene un estándar. Existen casi que 13 tipos de enchufes diferentes ya caracterizados, porque pues esos se han venido, hay unos que han venido desapareciendo y se han venido reformando, ¿sí? Y pues no han querido como aceptar un estándar, hay un estándar fuerte que es el estándar americano, pero pues los países, pues ya saben ustedes que se niegan a ese estándar. Tenemos el tipo A, el tipo B, el tipo C, el tipo D, el tipo E y el tipo F. Aquí los podemos ver, entonces miren que el tipo A es el antiguo, del que nosotros conocemos. Eh, digamos que el tipo A lo que lo caracteriza es que generalmente hay una patica que es mucho más ancha que la otra. Entonces uno, digamos que identifica el tipo A porque solamente tiene dos conexiones y una de ellas es más larga que la otra. ¿Por qué? Porque de todas maneras nosotros ya sabemos que la fase debe ir a cierto lado en los electrodomésticos por seguridad. Ya si es un interruptor anterior a este, pues ya digamos que es un interruptor sin ningún tipo de seguridad. Tenemos el tipo B que añade la toma tierra, entonces son tres, la toma tierra viene circular y viene uno más largo que el otro, el más grande pues pertenece al neutro y el más pequeñito a la fase. Bien, tenemos el tipo C que es el circular con solamente dos también. Tenemos el tipo D que es el mismo tipo circular pero con la toma tierra. El tipo E que viene un poco diferente, bueno, como les digo, ahí ya vienen diferentes tipos de enchufes para diferentes tipos de toma. Esta es una toma de seguridad, hay unas tomas de seguridad en las cuales uno cuando conecta se engancha y digamos que si se jala el elemento, pues no permite que haya una desconexión. Eso en algunas máquinas es importante tener esa seguridad. El tipo G, imagínense ese interruptor que ustedes ven aquí, el tipo G, es muy raro. Vienen dos, en vez de venir paralelas así, vienen de esta manera y la otra como formando una T con la tercera línea. La otra es el tipo H que es como una Y, que este aparece acá, una Y. Y está el tipo I que es la Y pero bueno, como invertida, ¿sí? No sé si ustedes hayan visto que en algunas partes, por ejemplo en Colombia, las tomas trifásicas vienen o bifásicas venían de esta manera porque era el estándar europeo para 220 voltios o para máquinas que venían de Alemania. Nosotros a veces recibíamos maquinaria que venía de Europa o de Estados Unidos y venían con esas conexiones antiguas. Todavía existen unas máquinas de esas trabajando y pues tienen ese tipo de conexiones. El tipo J, el tipo K, tipo I, ese de 3 también es bastante raro, pero en algunos países. Y el tipo M, que es el final, que viene así con esos tres puntos, que es como más de África, hasta donde yo he podido mirar. He visto algunos de esos, a uno le puede llegar algún tipo de esos conectores, o de pronto si en algún momento uno viaja, pues verá alguno de esos tipos de conectores. Entonces cada uno de esos tipos de conectores tiene un toma corriente que funciona igual, pero tiene la parte externa, es decir, donde se conecta viene diferente. Pero pues internamente se le conectan los cables, tienen unos tornillos y se conectan que más adelante, pues como les digo, vamos a ver lo que es internamente cómo funciona un toma corrientes, que es súper sencillo, pero pues tiene uno que tener y conocer. Hay un toma corrientes que es bastante raro, que es especial y se le llama GFCI. Ese tomacorrientes incorpora dentro del mismo tomacorrientes un interruptor diferencial. Se le llama GSI porque es un interruptor de circuito por falla a tierra. Entonces, internamente tiene un circuito que está teniendo en cuenta la corriente que entra por la fase y la corriente que sale por neutro. Si hay una diferencia a veces entre 30 miliamperios o 50 miliamperios o 100 miliamperios, dependiendo del tipo de interruptor GFCI que uno tenga.
eh, el interruptor inmediatamente apaga, tiene un botón de reset o de reinicio o de prueba que aparece aquí y entonces uno lo que hace es restablecerlo. Esto se utiliza mucho en ambientes húmedos, en cocinas o en baños, o se instala, por ejemplo, cuando uno tiene niños, que hay unos tomacorrientes que son de seguridad, hay unos que vienen con tapas para que no quede el tomacorrientes, porque los niños de pronto al quedarse solos en casa son muy curiosos y ellos suelen jugar a meter cosas, ¿no? Yo he tenido que reparar algunos elementos donde fue un niño el que se puso a jugar con la bandeja del CD y entonces metió el CD en fichas de rompecabezas. Bueno, son cosas que a veces dañan a los niños porque ellos son muy curiosos y les gusta como, digamos, en esos elementos meter cosas y estar jugando. También puede suceder porque pues son varios los casos durante algunos años que muchos niños pues se han electrocutado por ponerse a jugar con el tomacorrientes cuando un adulto los deja por allá solos, sobre todo niños de 2 3 4 años que son muy curiosos y que no conocen los riesgos de la electricidad. Ese es el problema de que la electricidad esté en casa. Ahora, imagínense cables sueltos. Entonces el niño puede casos en donde un niño con unas tijeras ha cortado un cable, o sea, y él, digamos, con el televisor conectado, le ha dado por cortar cables, ¿sí? Con tijeras. Entonces, eso puede ser, generar un accidente bastante grave, y estos tomacorrientes, pues lo que hacen es que antes de que hayan chispas y todo lo del cortocircuito, inmediatamente se apaga, es una protección muy rápida, pero pues es mucho más costoso, ¿no? Por otro lado tenemos entonces lo que son los interruptores de luz. Los interruptores de luz pues se clasifican por el tipo de interruptores, la cantidad de interruptores y el número de vías que trae, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el interruptor sencillo es el que viene, solamente prende y apaga. El interruptor de 3 vías es porque puede seleccionar o conmutar hacia alguna de las vías. Hay de 2 vías, de 3 vías, de 4 vías. Hay unos interruptores que son dimmer resistivos, es decir, que usted puede controlar la intensidad de la luz. Estos son como de interruptores de luz, entonces uno puede girarlo. No sé si tengan o ustedes hayan visto esos que uno los gira, eso se le dice dimmer. Un dimmer es un interruptor que es capaz de controlarnos a nosotros el nivel de luz que usted quiere que tenga un elemento. Entonces usted lo controla si quiere una luz bajita o una luz alta. Eso con los bombillos antiguos sirve, pero con los bombillos de LED ya no sirven esos tipos de dimmer. Entonces uno tiene que tener un bombillo especial para poder utilizar el dimmer. O si no, comprarse ya otro sistema para lo que son la nueva luminaria que es LED. Están dimmer inductivos que funcionan también como un sensor y el dimmer pulsante en el cual uno selecciona entre 3 4 posiciones de intensidad lumínica. Entonces uno puede tener una intensidad media, una intensidad lumínica alta o una intensidad baja. Bien. Eh, Interruptores, cuando ustedes los ven, hay cualquier cantidad, usted puede buscar por internet y eso le venden. Hay, mejor dicho, hay fabricantes que se inventan incluso unos interruptores que hacen unas cosas increíbles. Bien, pero pues, también son de casos muy específicos. El más sencillo que todos conocemos es el interruptor unipolar. Entonces, el interruptor eh, unipolar es el que encontramos en todos lados, ¿sí? Y se utiliza para controlar un único punto de luz en habitaciones que se llaman habitaciones secas, ¿sí? Entonces, lo único que hace es interrumpir el cable de fase, por eso solamente trae 2 conexiones, ¿sí? Nosotros ya hemos visto que trae, pues, como les digo, en la siguiente sesión, en la próxima semana, ya vamos a ver cómo se conectan los interruptores. Los tomacorrientes también, pues, generalmente vienen dobles, pero traen bueno, 2 tornillos. Y algunos interruptores, como vemos, a diferencia del unipolar, viene otro con protección también a tierra, que viene dentro del interruptor. Pero generalmente entra la fase y sale el retorno, que es la misma fase cuando se activa. Lo que hacemos es interrumpir, entonces lo que hace un interruptor, pues precisamente es unir para permitir el paso como un puente entre un punto y otro, o si no, pues lo abre. Eso es muy sencillo. Está el interruptor bipolar, ¿sí? Que digamos que funciona de la misma manera, pero tiene varias protecciones. Entonces viene para utilizarse en baños, etcétera. Y evita el riesgo de contacto, eh,
para, por ejemplo, para cuando hay sobrecorrientes o sobrecargas o cortocircuitos, ¿sí? Entonces viene la fase y interrumpe al mismo tiempo fase y neutro. Entonces es interruptor por ejemplo, uno muchas veces deja el neutro conectado también. Este interrumpe fase y neutro y digamos que las líneas que nosotros llamamos líneas activas, entonces no, ninguna de las dos llega allá, ¿sí? Y además de eso, pues puede tener una protección a tierra, pero generalmente se conectan cuatro cables porque interrumpe fase y neutro. A eso se le llama un interruptor bipolar, porque interrumpe dos líneas con un solo switch. ¿Listo? Tenemos el interruptor de dos vías. El interruptor de dos vías se utiliza para lo que llamamos ida y vuelta, que vamos a ver uno de los circuitos básicos de conexión que muchas personas no saben cómo se conecta, cómo hacer para que, por ejemplo, eh, a, a veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo hago yo si yo quiero, por ejemplo, cuando yo entro a la habitación, afuera de la habitación, yo puedo prender la luz para entrar a la habitación, pero estando dentro de la habitación, yo quiero poder también poder prenderla y apagar internamente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando instalamos interruptores separados? Pues que si uno ya prendió con un interruptor, el otro no lo puede apagar lo que puede, ni lo puede prender. Entonces solamente es que lo puede uno prender o con uno o con el otro, pero si ya está prendido uno no funciona con interruptores que son unipolares. Para poder hacer eso que llamamos ida y vuelta, por ejemplo en unas escaleras, que usted desde abajo de las escaleras prenda la luz y cuando llegue arriba la pueda apagar la misma luz, el mismo punto de luz, se necesitan dos interruptores de dos vías que le llaman ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, los interruptores de dos vías tienen tres terminales de conexión, por lo tanto se conectan tres cables eléctricos. Como les digo, es para que ustedes los conozcan. Y este es un interruptor de dos vías doble. Cuando nosotros hablamos de interruptor de dos vías, es porque tiene tres terminales, pero pueden haber sencillos, es decir, que traen un solo interruptor, o pueden haber dobles o triples, es decir, que traen tres separados, ¿sí? O sea que no, que es para utilizar un punto de luz, dos puntos de luz, tres puntos de luz diferentes, ¿sí? Entonces una cosa es el punto de luz y otra cosa es el interruptor. Entonces por eso hablamos de un interruptor doble que en algunas partes, por ejemplo, a veces hay un interruptor doble que prende la luz del baño y prende la luz del pasillo, por ejemplo. Entonces uno tiene que saber cuál de los dos prende y uno a veces llega y ve los dos interruptores unidos, ¿sí? Eso se le llama un interruptor doble. Tienen tres terminales, ¿sí? Tienen dos botones, se conectan tres cables eléctricos y controla dos puntos de luz diferentes, ¿sí? Entonces es muy sencillo la cuestión de interruptores. Tenemos estos interruptores que son los interruptores de marcha atrás o de inversión. Pues ahí no se alcanza a notar, pero esos son los interruptores que típicamente están en las lamparitas que hacen clic, es decir, que uno los presiona, interrumpe, perdón, conecta y cuando los suelta vuelve a desconectar. Funciona muy como un pulsador, pero ¿qué pasa con el pulsador? Que con el pulsador cuando usted retira la presión, pues él deja de hacer la conexión o el paso de corriente. Pero en este caso, el interruptor de marcha atrás lo que hace es que usted lo presiona una vez y conecta y luego lo presiona otra vez y se levanta la conexión. Entonces es un interruptor porque sí funciona estando en dos estados, uno que es conectado y el otro que es desconectado y no depende de que la persona tenga que estar ahí pulsándolo, ¿sí? Eso, como les digo, se utiliza mucho en algunas linternas o en algunas lamparitas de mesa o de piso. Se utilizan este tipo de interruptores, pero también se pueden ubicar en algunos sitios si la persona lo necesita porque son pequeños y de fácil montaje. Incluso pueden montarse de forma superficial. Hay unos interruptores ya, digamos, ya adelantándonos a la época actual, en donde nosotros, bueno, ni tan actual, pero en algunas empresas o en el sector industrial se comenzaron a utilizar hace muchísimo tiempo, pero son interruptores temporizadores. Dentro traen un relé que ustedes ya vieron en electrónica y esos son, pues hay unos que son mecánicos, otros ya traen un circuito electrónico. Los mecánicos, por ejemplo, ustedes no sé si los han visto en algunos hornos, que usted llega y gira y mecánicamente eso comienza a sonar tic, 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 tic como una cuerda y cuando llega desconecta. Entonces eso es un temporizador. Puede haber temporizador de encendido o temporizador de apagado, ¿sí? El propósito es que sea una cuestión automática
y que no tenga que estar una persona ahí esperando a que termine la cosa para prender y apagar, porque pues es absurdo. Si usted quiere que algo dure prendido media hora, entonces usted lo gira, dependiendo del temporizador. Hay unos que vienen por horas, hay otros que vienen por minutos. Entonces usted lo gira, en algunos hornos es muy común, lo temporiza y cuando él termine ese tiempo que usted le colocó, pues se apaga automáticamente. Eso también está en parques, en edificios, en bodegas para tener unos tiempos, pero es de forma manual que usted lo coloca, o sea, usted lo trabaja. Hay interruptores ya de luz especiales. ¿Qué significan especiales? Que no solamente sirven para encender y apagar la luz de una habitación, sino que también pueden ser controlados a distancia, o por ejemplo hay interruptores que pueden detectar cuando no hay luz, falla de carga eléctrica, o incluso una bobada tan sencilla como que el interruptor pues tenga una lucecita y entonces cuando esté apagado, pues usted pueda ubicar fácilmente dónde está el interruptor. A veces uno llega algunos espacios y cuando es una cuestión nueva, eso se utiliza mucho en lo que son bodegas y todo porque la gente no es, pues digamos que en la casa uno ya sabe dónde están todos los interruptores, pero en sitios donde las personas están cambiando mucho, se les dificulta encontrarle un interruptor, entonces uno puede tener un interruptor con piloto, se le llama piloto, a una luz que cuando usted tiene el interruptor apagado y la luz no está encendida, le permite encontrar el interruptor, ¿sí? Sobre todo cuando el interruptor no está afuera, sino adentro de un espacio. ¿Sí? Tenemos también interruptor con relé de pulso. Entonces, ¿qué pasa con el interruptor con relé de pulso? Significa que ya tenemos un circuito integrado, esto ya es electrónico. Entonces nos metemos aquí comienza a mezclarse la electricidad y la electrónica. Entonces hay un circuito electrónico que nos puede controlar un electrodoméstico, nos puede controlar una luz, puede controlar cualquier elemento que nosotros tengamos en nuestra casa, incluso las alarmas también son de este tipo que son interruptores, pueden encender o apagar cosas de manera automática, generalmente pues para circuitos de iluminación, de los que se suelen como automatizar. Aquí coloqué este interruptor para que pues no se nos olvide que las protecciones que vienen en el tablero de mando todos también son interruptores, lo que pasa es que son interruptores de protección, es decir, no son para estar prendiendo y apagando constantemente, sino que ellos pues se suben, cuando uno va a hacer mantenimiento, uno tiene que interrumpir toda la corriente general para poder un electricista trabajar sin riesgo, pero además de eso, cuando están conectados, tienen unas protecciones, por ejemplo, para sobrecarga y para cortocircuito. Entonces, aquí coloqué el disyuntor o el interruptor diferencial, está el interruptor térmico, que es el que por temperatura, o el magnetotérmico, que es por la corriente en temperatura, que protegen los circuitos, ¿sí? Se les llama disyuntores, o se les llama breakers, o se les llama termomagnético, interruptor termomagnético, o taco lo conocemos nosotros, pero miren que ya viene el diferencial. Este quiero que ustedes pues lo tengan en cuenta porque muchas casas no tienen esa protección diferencial. Recuerden que el disyuntor diferencial o la protección diferencial lo que hace es revisar la corriente que sale por fase y compararla con la corriente que llega por tierra. Y si esas dos siempre tienen que ser iguales, es decir, la corriente que sale es la misma que se devuelve por tierra. Entonces, si llega a ser diferente es porque hay una fuga, y si hay una fuga es porque hay por ejemplo, puede ser que alguien se esté electrocutando o que algún elemento esté en cortocircuito porque no se devuelve por el neutro, entonces en ese caso apaga el circuito, ¿sí? Porque se está yendo por tierra y lo que hace es proteger contra los cortocircuitos, ¿sí? Están los interruptores de luz, como yo les decía, que son los que permiten prender o apagar, pero que tienen un piloto para ser vistos en la noche, ¿sí? Estos son como interruptores en algunos casos, pues aquí aparece de conmutación, pero tienen diferentes usos con luces indicadoras. Permite entonces, en algunos casos, incluso la luz indicadora, como en este caso, no solamente es cuando esté prendido o apagado, sino que la luz está en todo momento. Es una luz pequeña de un LED que no consume una corriente significativa. Es como cuando un cargador está ya pues consume unos cuantos miliamperios, entonces no es un consumo crítico. eh, Porque pues ya sabemos que un bombillo puede llegar a consumir amperios, ¿sí?
Entonces, unos 30 o 20 miliamperios que consume un LED alrededor de un mes no va a significar que uno pague más de 100 pesos o 200 pesos en el recibo de la luz. Bien. Tipos de interruptores de luz modernos. Entonces ya para finalizar, tenemos funcionalidades externas, o sea, tienen unas funciones completamente diferentes y seguirán avanzando los interruptores modernos. ¿Qué pasa con los modernos? Pues que ya tienen electrónica avanzada y sensores. Uno puede encender con voz, uno puede encender con la palma de la mano, uno puede encender ahorita con sensores de presencia, sensores térmicos, por ejemplo, no solamente que haya un movimiento, sino que cuando hay presencia de calor, es decir, una persona más o menos es una fuente de calor, entonces él detecta y enciende una luz, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos uno que es muy, pues, gomelo, muy chévere, que es un interruptor táctil o sensible. Entonces ahorita si ustedes van por ejemplo a Home Center o alguna cosa, ya vienen unos interruptores que vienen táctil porque usted llega y simplemente toca ahí con el dedo como viene con la misma tecnología que trae un táctil de un celular y entonces puede pasar ahí. Incluso pues digamos que sirve para cuando uno tiene las manos sucias, usted puede pasar con el codo así. Hay, ahorita, por ejemplo, con esto del coronavirus, hay unos interruptores que están viniendo que son ópticos, es decir, que usted tiene que solamente pasar por ahí para prender o para apagar. Entonces usted se acerca y a cierta distancia muy cercana, sin tener que tocar el interruptor, puede hacerlo con un interruptor táctil. Vuelvo y repito, cuando usted tiene manos sucias, etcétera, cuando usted va, por ejemplo, a un centro comercial que se enciende el, el secador de manos o el agua se acciona y hay descarga de agua o se abre la llave de lavamanos automáticamente, todo eso hace parte de esta línea de interruptores. Hay unos que se encienden cuando con presencia, es decir, con movimiento, ¿sí? Eh, Hay unos interruptores que son de tiempo ajustable, es decir que, por ejemplo, ellos internamente ya vienen con un contador de tiempo y se instalan, por ejemplo, en, eh, en conjuntos cuando se sube y es una luz automática que el mismo interruptor dentro, cuando usted lo prende, él permanece un tiempo que se configura encendido y luego no. Y puede tener teclas adicionales para activar o desactivar diferentes cosas. Son interruptores incluso que llamamos automáticos, porque se pueden programar. Bueno, y hasta ahí llegaría la cuestión de los interruptores. Hay más cosas que hablar, pero pues la sesión de hoy, pues la idea es como presentación del tema y pues nuestro objetivo al final será realizar como una casa que tenga el diseño eléctrico de una casa que tenga automatización. Se puede automatizar el clima, eso es muy común en Estados Unidos, en Europa, donde pues no solamente en las instalaciones eléctricas, no solamente tenemos eh, lo de luz y los tomacorrientes, sino aire acondicionado, sistemas de calefacción que vienen por, ¿cómo se llama esto? Sí, de tipo eléctrico. Y entonces eso también hace parte del sistema. Hay hornos, hay, etcétera. Bien. Eh, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento.